Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando, Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Hace un par de días tuve la oportunidad de conversar con un amigo y colega, Fisher Kenzo. Él es psicólogo con experiencia clínica y en recursos humanos y no quise desaprovechar la oportunidad para conversar de temas que consideramos actuales y muy relevantes para la salud en general. Así que discutimos acerca del burnout, acerca de hábitos para la salud mental y de cómo administrar tareas para evitar caer en estos problemas de estrés agudo y crónico que tanto afectan a la población en general. La conversación no fue de la mejor calidad porque había ruido externo en ese momento y fueron las condiciones con las que tuvimos que lidiar, pero no quería dejar pasar esa oportunidad y traerles herramientas e información que pueda serles útil y que puedan aplicarlas para mantener un buen rendimiento y conservar la salud. Así que sin más, los dejo con la conversación que tuve con Fisher Kenzo, psicólogo. Saludos a todos, estamos hoy con el licenciado en psicología Fisher y vamos a discutir el tema del burnout y cómo lidiar con el estrés en la vida en general. Así que primero queríamos profundizar en el tema de qué es el estrés, qué es la sociedad del cansancio, este concepto que manejas, que siempre me mencionas, para que la gente conozca de qué se trata y cómo puede ser relevante para todo el mundo, ¿no? Miren, para explicarlo así bien sencillo y que no sea como algo tan complicado, antes o en los tiempos de antes, en el siglo XX, había un filósofo que se llamaba Foucault. Foucault estudiaba mucho el tema de la prisión y una sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria del tiempo de él era una sociedad en donde sí había represión constante y control de la persona. Ahora, en nuestra era, o sea, cambiando un poco, se cambiaron, como quien dice, los papeles del proceso y ahora vivimos en una modernidad donde hay una sobreexigencia. Esa es la parte principal, la sobreexigencia. Eso es lo que nos lleva entonces a ser nuestros propios vigilados y castigados o nuestros propios explotadores. Entonces, a eso se le llamó en el nuevo libro de Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, se le llamó la sociedad del cansancio. Más o menos en qué consiste el tema de la sociedad del cansancio. La sociedad del cansancio es una sociedad que se sobreexplota y una sociedad que se sobreexige. Entonces, ya no hay locos, ni asesinos, ni prisioneros, sino lo que más hay es depresivos, fracasados y personas con mucho TDAH. Entonces, llegando a ese proceso, ahí vamos al tema de lo que es entonces el burnout, la sociedad sobreexigida. Para entenderlo bien sencillo, el burnout tiene, o el estrés de ese tipo, llega a esta parte de lo que era cómo los transbordadores espaciales empezaban a tener un desgaste de combustión. Asimismo, entonces, en muchas historias o en muchos conceptos históricos se fue definiendo la palabra hasta que entonces tuvo la traducción a lo que es en español hoy síndrome del quemado, que por lo general es un tipo de estrés en donde la persona deja de funcionar correctamente, en donde la persona no tiene como que la parte emocional para poder dedicarse a algo, pierde la atención, es un sujeto que siempre y constantemente se siente cansado y vemos que se siente cansado, se siente depresivo y se siente fracasado es porque quiere hacer muchas tareas a la vez o tiene muchas responsabilidades a la vez. Y el principal problema es por eso, porque no delega las tareas, porque no se organiza o porque hace algo con demasiada, puedo decírtelo, o sea, hace algo con demasiada incisividad, no tomando un descanso, no sintiéndose bien. No sé si has visto algo en lo que es tu práctica de ejercicio físico, has visto algo con respecto a eso. Efectivamente hay varios puntos en los que el público puede estar perdido porque es algo técnico y quería saber qué es el TDAH primero y qué signos pueden tener las personas que están sufriendo de burnout.
porque pensarán que es una cosa ajena a ellos, Ajá. como que eso no es conmigo. Así que, ¿qué signos básicos pueden darnos idea de que estamos sufriendo de burnout o estamos próximos a un burnout? Ok, listo. Eso podría verse en los síntomas más comunes del burnout y todo lo que he dicho. Más que nada son personas que empiezan a sentirse con falta de atención, empiezas a perder la atención en hacer procesos o tareas específicas. De repente sientes un cansancio agudo, un cansancio que no te puedes recuperar tan fácilmente si no es con una siesta de más de 8 horas. Empiezas a sentir como leves palpitaciones en el corazón. De repente tu rendimiento baja mucho y te desenfocas realmente de lo que son como más o menos los principios de tus tareas. En ese sentido es lo que se refiere más que nada a la sintomatología del síndrome de burnout. Y el TDAH también, que te preguntaba, ¿qué es el TDAH? Ok, el TDAH es el déficit de atención. El déficit de atención, en la metáfora de Ham, él lo pone porque funcionamos como si tuviéramos esa enfermedad. Una enfermedad donde perdemos completamente, o sea, no tenemos la deficiencia completa de no captar algo, de no prestar la atención en algo. Y eso nos hace repetir el mismo bucle. ¿Me explico? Entonces, a eso más o menos era lo que él se refería. En sí, el TDAH o el trastorno por síndrome de déficit de atención, sí es en sí una enfermedad patológica a veces que se da mucho en los niños, también los adultos la pueden tener. Pero en este caso, desde la filosofía sí se explica de ese modo, que la persona pierde exactamente el foco atencional de lo que está haciendo, se dispersa y entonces no logra hacer ninguna de las funciones o objetivos que tiene. Interesante, porque este concepto es contrario a lo que pensamos de que somos más libres porque tenemos más tecnología, tenemos más avances y al final estamos siendo esclavos de nuestras tareas, de nuestras propias rutinas. Entonces estamos engañados en que somos más avanzados tal vez o más libres. Claro. Y estamos sufriendo de mucho más estrés de todo tipo. Por supuesto. Porque siempre insisto que el estrés no solamente viene de preocupaciones, sino que también es físico, también viene de la comida, estímulos visuales, el celular constantemente nos estresa. Exactamente. Así que quería de repente ilustrar que personas que piensan que no están sufriendo de estrés o que no son propensos al burnout, tal vez ya sufren de burnout y no lo saben. No lo saben, exactamente. Y dentro de ese tema quería ir a la parte que siempre mencionas de los bancos, los malls, los gimnasios. ¿Por qué son relevantes esos sitios para el estrés y para el burnout? Mira, es bien interesante cuando él explica que antes existían, como dije desde un principio, la sociedad disciplinaria, que lo que más lleno tú veías era la prisión, eran lo que eran las escuelas y los institutos más que nada en ese tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos más lleno? ¿O dónde nosotros vemos más como el tema de la información? ¿O qué es lo que se acapara más? Un supermercado es una. Un supermercado es uno de los lugares, aunque parezca mentira, es uno de los lugares más llenos. O sea, hoy, por ejemplo, en X supermercado, hoy llenísimo, la cantidad de gente comprando, y eso que todavía, como en Panamá funciona por quincena, el sistema de pago por quincena, todavía no es quincena y es un lugar que estaba completamente lleno. Los gimnasios cuando ocurre la temporada, que hay ciertas temporadas en los que se llena bastante, ahora ya no vemos temporadas, sino que más que nada siempre constantemente el gimnasio llena para el reproceso y los procesos de entrenamientos. Y no sé si has visto o si has notado mucho ese proceso en el gimnasio, que de repente la gente simplemente va a tomarse fotografías o no hacer realmente la rutina, sino simplemente como a verificar cosas o simplemente a conversar con las personas, que no está mal, sino que, o sea, no van realmente a lo que es ir a hacer al gimnasio, que es hacer ejercicio. Sí, mucha gente va simplemente como a socializar porque tal vez no hay otras alternativas en donde vivimos, no hay suficientes parques y el gimnasio es como un hub en donde te encuentras con todo el mundo. Así que sí es normal que veas personas que van, pero no van a hacer lo que supuestamente deberían ir a hacer. Deberían hacer. Exactamente. Y ahí entonces empieza un desenfoque del objetivo. Uno de los principales es el desenfoque del objetivo en esa parte, porque o sea, está muy lleno, sí, ok, pero no significa que todos estén en el proceso de hacer el entrenamiento, por decir un ejemplo. Los bancos hoy en día son el lugar de la sociedad disciplinaria. Ahora a la sociedad ahora los bancos son los más llenos. Constantemente vemos las personas sacando cuentas bancarias, lo que es verificación de lo que son préstamos, la gente buscando información y hasta nuestros bancos, o sea, los bancos son los que más datos tienen de nosotros, aunque nosotros no sepamos realmente que eso es así. Y
y te das cuenta de que si hoy en día no tienes la aplicación o el objetivo de una cuenta bancaria como un Yapi, como en Banco General, por decir un ejemplo, difícilmente tú puedes como que concordar con la sociedad. ¿Me explico? O sea, que sigues siendo explotado hasta en ese proceso, que tienen tu información, sigues explotado en el proceso, y esos lugares son los que comúnmente se ven más llenos. Los malls también, la compra constante, la exigencia. Hoy quiero esto, hoy quiero determinado producto. Entonces tú trabajas constantemente y no te das cuenta que te estás sobreexplotando para comprar algo para poder agradarle a otros. Entonces podemos concluir que este tipo de lugares es, digamos, que un foco de estrés, o un lugar donde muchas personas propensas al burnout convergen. Convergen, exactamente. O sea, la sobreexplotación, o sea, lo que trae eso es una sobreexplotación. Un mall lleno de productos donde las personas van y compran, no necesariamente todos, no me gusta generalizar, no necesariamente todos, sino que las personas van, compran, la quincena se acaba, simplemente vuelves y trabajas el reproceso otra vez, vuelves y compras, y tienes tantas cosas, acumulas cosas, te vuelves adicto a la compra, buscas un estímulo de aprobación de personas por conseguir algo, y realmente no sabes que estás en ese proceso de trabajo constante, de burnout constante, y no le das utilidad a nada. Es como el hámster en la ruedita corriendo, llegando a ningún lugar. Exactamente. Entonces, y hablando de hámster y de correr, ¿qué profesiones tú crees que son las más afectadas, que son más propensas a este estrés crónico, que se vuelve hasta grave, porque se vuelve patológico y lleva a otras enfermedades? ¿Qué profesiones tú crees? Claro, las profesiones que se han estudiado, las 3 profesiones que más reciben el daño del burnout son las profesiones como las de nosotros. El psicólogo es una de las personas que más se quema porque constantemente él es como un receptáculo, o no más que nada un receptáculo, sino como una bolsa que él es el que guarda la gran cantidad de problemas de las personas. Si el psicólogo no tiene, como por decir una forma de poder liberar ese estrés, o de más que nada redireccionarlo de otra forma, la persona entonces llega a quemarse. Entonces ya lo que no hace es psicoterapia, psicología, o no hace nada de eso, sino que ya entonces empieza a actuar de una forma desenfocada. Esa es la primera profesión que más se daña. Segundo, los maestros y profesores. Los maestros y profesores de la escuela son las personas que se ha estudiado que más se queman en el proceso de lo que es el síndrome de burnout, ya que ellos tienen, por ejemplo, 40 muchachos en un aula. Imagínense atender 40 muchachos en un aula, y esos 40 muchachos ellos los tienen que atender a todos, y ellos tienen que, o sea, buscar la forma de que todos estén emocionalmente correctos, de calificar las notas, de todo el reproceso que tienen que hacer. No solamente es un salón. ¿Cuántos salones más o menos son? Por ahí son como... Pueden ser 4, pueden ser 4, 5, 6 salones, de la cantidad de profesores, o sea, la cantidad de alumnos y la cantidad de demanda que tienen en un tipo de materia. Digamos, un profesor que es de, vamos a decir, de filosofía, o un profesor que es de historia, que tiene que darle a 7 salones en un solo día, o 5 salones para no exagerar, y la persona constantemente, imagínense, hablando con los muchachos. Creo que las clases duran 40 minutos durante casi todo un año. Entonces esas profesiones tienden mucho a quemarse. Y por último, todas las personas que tienen que ver con, obviamente, la medicina. La medicina también, constantemente la persona tiene dobles de turno, tiene que doblar turno. Hay personas que trabajan en lugares más lejanos, personas que trabajan, o doctores que trabajan en 3 tipos de hospitales, o trabajan en un hospital o 2 clínicas. O sea, tantas cosas que ellos hacen que también llevan al proceso de quemarlo. Por eso que tú los ves que a veces pierden la atención. Son personas que de repente se van poniendo obesas, no tienen como que esa forma de poder descansar, de satisfacer sus necesidades normales como ser humano. Y entonces ahí tú los ves que van cayendo en la sintomatología del burnout. Esas serían las 3 profesiones que tienen un alto índice de peligrosidad de sufrir un síndrome del quemado o síndrome de burnout. Serían entonces médicos, profesores, exactamente, y psicólogos. Que de repente otros pensarán como que yo estoy estresado y no estoy en esa lista. Pero digamos que el tipo de trabajo de oficina, que es constante atención a la pantalla, postura sostenida, falta de actividad física, todos esos factores también contribuyen al burnout o al síndrome del quemado a la larga. Así que no subestimemos el mal poder de otras profesiones, de otros oficios, porque incluso siendo estudiante puedes caer en burnout, por ejemplo. También, por supuesto. Y muchos síntomas de lo que he mencionado hoy, me identifiqué como con un montón y me comencé a asustar, pero es una forma de llamar la atención
de que tenemos que tener tiempo de ocio y también tenemos que aprender a manejar las tareas, que quería preguntar acerca de eso. ¿Cómo manejar la cantidad de exigencia que tenemos a diario, las multitareas, cómo delegar funciones? Que tienes experiencia en eso para que nos explicaras un poco de cómo se maneja esa parte. Claro, la multitarea es uno de los problemas de ahora, porque la persona cree que entre más hace cosas es mucho más productivo. Eso es un mito primero que todo, es un mito tener tantas tareas y dominar tantas tareas y tantas cosas a la vez, que realmente no llegas como a un foco de atención del proceso, empezando desde ahí. O sea, no se cumple el objetivo, divagas mucho, tienes una falta como de rigurosidad en hacer las cosas y al final cuando vas a ver no tienes nada hecho y entonces te das cuenta que estoy estancado en el mismo proceso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillito con respecto a la lectura. La lectura es uno de los principales problemas porque la lectura, la persona cree que leyendo 25 libros en un mes lo va a poder lograr. Y en verdad no es la forma de abordar un tipo de disciplina más que nada o una tarea como la lectura. La lectura se tiene que seleccionar un tema específico que a ti te guste. Vamos a decir que te gusta el síndrome de burnout. Entonces tú buscas, o sea, por lo general tú buscas temas con el tema del síndrome. Buscas libritos, buscas ciertos papers, buscas, no sé, investigaciones actualizadas y entonces vas creándote una mini biblioteca de por lo menos unos 10 ejemplares o unos 7 ejemplares. 7 ejemplares de unas 10 páginas, 8 páginas. Tú decodificas la información, porque ese es el método. Ya pasamos entonces del multitasking a cómo hacerlo un método para poder entonces cumplir con ese objetivo. Estamos enfocando ahora en un objetivo específico. Yo quiero ser un lector de eso. O una persona que tiene el conocimiento sobre eso. Entonces hacemos una decodificación de la información buscando una cantidad de papers específicos. Después de los papers específicos buscamos solamente uno que dos libros y empezamos a leer la información. Pero lo importante es actuar en el proceso de hacer la información. Por ejemplo, 10 páginas al día. Es suficiente. 10 páginas al día, 40 minutos con un método que le dicen Pomodoro, que ahora me gustaría que lo explicaras un poco, que ese método es uno de los mejores que se usa para poder hacer una tarea, un objetivo específico. Y vemos que en la semana, si abordas 10 páginas o 40 minutos a 45 minutos diarios de algo, al final de la semana, un domingo, tienes un conocimiento un poquito más sobre el tema. No la necesidad de estudiar 25 libros y entonces cuando te preguntan algo puntual o algo específico, no llegas a la información correcta. Entonces, ese sería el tema de la codificación con respecto al multitasking, entre un montón de cosas. Ahora, el Pomodoro, no sé si de repente quisieras hablar un poquito del Pomodoro. Sí, de hecho, entre todas las cosas que mencionaste, me quedé pensando que hay analogías entre el multitasking, enfocarse en las tareas, mucho con lo que es el ejercicio. Claro. Con personas que van al gimnasio y quieren hacer de todo, no definen una dirección o objetivo y al final quedas haciendo nada. Como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta. Y si no defines un objetivo, no tienes paciencia en ir paso a paso, vas a llegar a ningún lugar y te vas a agotar. Entonces, en cuanto al Pomodoro ha sido muy útil para mí y me ha recomendado una cantidad de veces infinita porque sirve para tareas diarias y te pone como los pies en la tierra. Claro. Te enfocas en que vas a hacer 5 tareas bien hechas o 3 tareas en vez de tener una lista interminable de 1000 tareas, 20 tareas que no vas a completar, te vas a frustrar y te ayuda a distribuir el tiempo. Claro. Una forma básica del Pomodoro es dedicas 15 hasta 25 minutos en trabajo intenso. Apaga celular, quitas distracciones, te encierras en un cuarto, no vas a ver absolutamente más nada que lo que estás haciendo. Pero vas a tener un break, un descanso de 5 minutos y luego vas a volver. Y la forma oficial de hacer el Pomodoro es que después de 4 intervalos de ese tipo, puedes tomar un descanso más largo. Al final del día te vas a dar cuenta que trabajaste a lo mejor 2 horas reloj de 15 minutos en 15 minutos y parece mentira, pero es mucho más útil que dar resultado. Dar resultado porque no te quemas, no quedas en burnout, no te agotas y tienes tiempo de ocio como a cuentagotas, pero suficiente para mantenerte alerta todo el día o todo el tiempo que vas a hacer la tarea. Exactamente. Y muchas formas de hacerlo, hay aplicaciones, pero con un cronómetro puedes lograrlo y prácticamente para todo. Es una herramienta de las más sencillas. Casualmente, más que nada en nuestro manual, que dentro de muy pronto, si Dios quiere, podemos terminarlo. El manual, nosotros conversamos mucho sobre las herramientas que se pueden utilizar más que nada en el proceso de
en el proceso de lo que es las multitareas, o sea, cómo poder codificar la información. Exactamente hay herramientas de codificación de la información que nos puede ayudar a reducir como ese issues o a reducir ese proceso largo de tantas cosas que nos pueden llegar a abrumar y al final no lograr un objetivo correcto. Y no solo eso, mira que también dentro del burnout, ahora que hablas del ejercicio, muy interesante ese tema, las personas también, por ejemplo, van al gimnasio y veo que hacen 5 tipos de ejercicios distintos para el cuerpo o para partes del cuerpo, cuando lo recomendable, no sé si de repente ignoro el tema, pero para lo recomendable siempre hacer es un tipo de músculo o 2 músculos en la sesión, para no hacer entonces todo el cuerpo completamente, ¿me explico? O esa persona que constantemente corre, y al final, o sea, ¿cuál es el propósito de correr tanto? ¿O cuál es el propósito de hacer todo el tiempo un solo ejercicio como para un solo músculo específico y al final no se logra nada? No sé qué has visto ahí en ese proceso. Sí, bueno, el tema de la programación de ejercicios puede ser un poco complejo, pero tu observación es válida porque al final, si no programas bien lo que vas a hacer y vas al gimnasio al azar, que está relacionado con las multitareas o con no enfocarse, es que no vas a poder registrar tu progreso adecuadamente, no vas a saber dónde estás parado, no vas a saber cuánto has avanzado. Así que es importante definir primero qué vas a hacer, no solamente globalmente, sino, bueno, el martes me toca tal cosa, miércoles tal cosa, y te programas para no redundar, porque de repente hay personas que lo están haciendo muchas cosas a la vez y tal vez el programa tiene sentido, no sabemos qué está haciendo exactamente, pero muchas veces es porque escogen ejercicios al azar, porque tienen ganas de hacer una cosa u otra ese día. Entonces sí tiene relación bastante, y te podría decir que para cerrar porque nos salimos un poco del tema, para cerrar esta página aquí, que hay que programar, hay que definir y hay que registrar lo que haces para poder ver un avance y no irte con querer hacer todo a la vez, todo al mismo día, todo es paso a paso, porque si no vas a caer en déficit de atención en el ejercicio, no vas a lograr nada, te vas a frustrar y vas a dejar el hábito. Así que sí tiene relación con lo que estamos hablando. Claro, por supuesto. Muy importante eso, por eso todos los que escuchan, codifiquen la información, diferencien qué es lo que van a hacer, trácense objetivos a corto plazo, más que nada, ¿no? Objetivos a corto plazo, después programan las metas a largo plazo, todo lo que se define en un objetivo real para no caer en el tema del multitasking, para después llegar a un burnout, que es un síndrome bastante peligroso al final del tiempo. Sí, como dicen en inglés, laser focus, que es, sabes que el láser es como un montón de energía concentrada en un solo punto, y así tú logras algo, pero si dispersas esa energía en muchas cosas, no te vas a quedar en nada. Y hablando de dispersar energía, quería preguntarte ahora, que tú que eres especialista en salud mental, ¿qué prácticas de salud mental o qué cosas básicas puede hacer la persona que no tiene de repente el recurso para ir a un psicólogo para tratar de lidiar con ese estrés que causan las multitareas? ¿Cómo se comienza a tomar conciencia de la salud mental? ¿Qué cosas básicas podemos hacer? Lo principal en la salud mental es que tiene un amplio abanico de opciones. Eso es importante, que tiene un amplio abanico de opciones. Si de repente no se tiene, como quien dicen, pues, algo de factor para poder de repente contratar un servicio de psicología, psicoterapia en este caso. Así que empecemos desde lo más básico a lo más complicado. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas técnicas antiestrés, que son la primera, que es la relajación, es la más importante, es la que más se busca. La relajación, un poco de lo que es el ejercicio. No el ejercicio, no me refiero al ejercicio fuerte, de intensidad alta, ni tampoco me refiero a de repente alzar pesa todos los días, sino me refiero a ejercicios los más sencillos que conocemos, trotar, caminar un poco. Moverse, más que nada moverse. Estirarse, lo que es esto, no sé, de repente ciertas ligas, ciertas cuestiones que te pueden ayudar como que a mantener esa regulación del estrés. Caminar es el más importante, la verdad caminar es el más importante, porque caminar te ayuda a despejar la mente en el proceso. Si vienes de un estrés agudo del trabajo o de repente recibiste mucha carga emocional de una persona, ya sea de tu pareja, ya sea de algo que te salió mal en el proyecto, ya sea de tu trabajo en sí mismo, de algo específico de tu función, caminar es una de las opciones más sencillas para empezar. 2, todo lo que tiene que ver de repente con un poquito de trotar, eso te puede ayudar a mantenerse en esa parte. Más que nada el ejercicio físico, o sea, simplemente el ejercicio físico de no alta intensidad te puede ayudar a mantenerte en ese proceso.
Dos, más que nada, también las técnicas de relajación. Hay muchos ejercicios de relajación que son con respiración profunda, respiración específica con el diafragma, todo lo que tiene que ver con el tema de lo que es la meditación. También te ayuda muchísimo en esa parte para mantenerte enfocado y no perder el control emocional, ni tampoco libera parte del estrés de lo que es el burnout. En sí, esas son las técnicas más sencillas. Después pasamos a las técnicas de regulación emocional, utilizando uno de los mejores autores que habla sobre el tema, que es Wendy Dryden. Wendy Dryden, recomiendo mucho su lectura. Él habla de un tema de regulación emocional que consiste más que nada en tratar de buscar la emoción, validarla, más que nada la emoción que sientas en el momento, la validas, tratas de repreguntártela, si de verdad tú sientes eso por X cosas. Por ejemplo, si siento que estoy triste en el trabajo porque de repente no logré un objetivo específico, empiezas a sentir la emoción de tristeza, tú te preguntas ciertas cosas con respecto a eso. Ok, di algo que de repente falló ahí, fui culpable yo, falló mi equipo, de repente desayuné bien, hasta eso se puede preguntar, desayuné bien, almorcé correctamente, me di mi hora de descanso. No sé, tantas cosas que se pueden preguntar ahí para al final llegar a una conclusión de que de repente no fueron por ninguna de esas cosas, sino que fue algo específico que hizo detonar la emoción, y entonces ahí tú buscas la forma de regular. O sea, la forma de regular, entonces, ok, hice esto mal por eso, me siento triste, pero al día siguiente mejoraré entonces esa parte que hice mal. De repente no descansé mi hora de almuerzo, por decirte un ejemplo. No descansé mi hora de almuerzo, ahí está el error. Para la próxima, descanso mi hora de almuerzo para poder hacer el proceso. Esas son las técnicas más o menos de lo que es la repregunta de la regulación emocional. Entonces, de ahí entonces se recomienda de Wendy Dryden, de los ejercicios básicos y todo lo normal, entonces pasamos al psicólogo. Cuando ya el estrés ha llegado a un nivel muy fuerte, que eso es lo que se conoce como el estrés agudo, que ya tú llegas a un nivel de que ya de verdad por cualquier cosa te sientes fracasado, por cualquier cosa que sientas te sientes frágil, entonces uno va al psicólogo para poder hacer el proceso de lo que es la liberación del estrés. Entonces el psicólogo lo que hace en psicoterapia te encamina en un proceso de redescubrirte y te enseña las técnicas específicas para lo que es entonces el control y la regulación del estrés y las emociones. Entonces es súper recomendable ir al psicólogo. El psicólogo no necesariamente estamos con este mito de que trata locos. El psicólogo no trata locos, el psicólogo trata dificultades que tiene la persona, dificultades existenciales, dificultades del estrés más que nada, y eso tiene que dejar de volverse de ese modo como muy peyorativo, pues, de que, no, tú vas al psicólogo porque tú estás loco, o porque te quieres suicidar, o porque eres depresivo, y la verdad no funciona así. El psicólogo tiene muchas otras funciones, y una de sus funciones es esa, ayudarte a regular el estrés emocional que uno carga durante el día. Y es bueno pagarse la sesión, al igual que cuando uno va al dentista. Más que nada uno va al dentista a de repente hacerse una limpieza, a hacerse una endodoncia, unas cuestiones. Bueno, el psicólogo trata esas partes de la salud mental que a veces nos hace falta, y a veces en el proceso, ¿saben? Nos redescubrimos de muchas cosas que de repente podemos mejorar, pero que simplemente estaban ahí, pero estaban como invisibles. Entonces, la psicoterapia sería la tercera herramienta, o más que nada la tercera y la principal herramienta de lo que es el control del burnout. Entonces, recapitulando, tenemos tres herramientas. Primero, hábitos básicos, movimiento físico. Hablamos de baja intensidad, nada de alta intensidad, nada de intervalos, nada de algo exigente. Eventualmente, tal vez sí. La segunda era la regulación emocional que mencionaste. Podemos citar al autor en la caja de comentarios abajo en la descripción. Y la tercera es ya ir al psicólogo para que te dé herramientas más específicas, más guiadas. Más guiadas, exacto. Para que quede ese detalle bien claro para las personas que nos ven y nos escuchan, que podemos comenzar con cosas que no requieren ningún costo económico, y ya más adelante, cuando tengamos la posibilidad, un especialista que nos guíe de una manera más profesional. Exactamente. Y los profesionales de la salud mental, como dije nuevamente, no brindan una ayuda para un trastorno específico, porque realmente la sociedad se patologiza. O sea, la sienten enferma, pero no es eso. Si uno tiene síndrome de burnout, uno no está enfermo en sí, enfermo de algo de la mente, sino que uno tiene una carga emocional muy grande. Eso es lo que realmente se trata en lo que es de repente un asesoramiento o una psicoterapia en psicología. Entonces, ese es el proceso, es bueno, nos ayuda a redescubrirlo, y es súper recomendado
para las personas que están teniendo esos problemas. Lo más importante de todo. Y bueno, un tip muy importante también, si tenemos muchas tareas, que es algo que siempre hablo con las personas, si tenemos muchas tareas, hey, delega la tarea. Delega la tarea, que delegar la tarea no te va a hacer ni menos fuerte, ni te va a decir que no puedes lidiar con algo, porque al delegar la tarea y al trabajarla en equipo, de repente, sabes, sacas un proceso, como quien dice, mucho más eficiente de lo que te asignen o de lo que tengas que hacer. Pero si haces tú todo solo, si no haces las cosas en equipo, si te tiras, como quien dice, todo el saco al hombro, entonces, o todo el equipo al hombro, entonces el que está fallando en ese proceso es tú. Incluso podríamos ilustrar esa situación como también en el hogar, no solamente en el trabajo, porque hay personas que piensan que pueden hacer todo el trabajo, encima todos los vicios domésticos, encima cocinar, y en realidad eso nos hace más eficientes o nos hace menos hábiles para las tareas que debemos estar haciendo para poder progresar, porque si nos cansamos haciendo tareas básicas, ¿cuánto vamos a dormir si también tenemos un trabajo, tenemos otras responsabilidades? ¿Qué tú opinas de esa parte? O sea, esa parte sí es un poquito difícil, porque nosotros fuimos criados de que si la persona, o sea, en ciertos patrones, no todo, vuelvo y lo repito, no es generalización, sino que en ciertos patrones la persona piensa que entre más hace, o sea, o entre más tiene de como que la batuta del hogar o estas responsabilidades, él siente que más poderoso es, y ese no es el estilo. Siento que la verdadera técnica es delegar la tarea, más que nada, delegar la tarea o repartirse las responsabilidades de lo que vamos a decir, como dices tú, una familia, ya si vives en una familia, lo que tiene que ver con de repente a tu pareja, entre otras cosas, porque a eso es lo que va provocando un sistema de comunicación mucho más eficiente, tanto para ti, para liberarte de ciertas cosas, como para la persona con la que tú convives. Incluso puedo pensar en que de repente si tienes algo que tienes que hacer y no está relacionado con tus metas personales o profesionales, ¿por qué no contratar a alguien que limpie el patio? Claro. O contratar a alguien que pinte la casa. Todo lo vas a hacer tú como el super handyman. No te va a dejar avanzar en tus otras tareas. Porque es así de sencillo. De repente, si tú tienes una responsabilidad, o sea, hablando de ejemplo de la vida cotidiana, una responsabilidad de limpiar el patio, pero sabes que no tienes tiempo porque de repente no tienes una podadora, o porque de repente no tienes, digamos, un güiro, o de repente no tienes ciertas herramientas para hacerlo, y llegas súper cansado del trabajo, trabajas de lunes a sábado, entras a las 8 de la mañana, llegas a las 8 de la noche porque te comes un tranque súper fuerte, porque los tranques son súper fuertes, y de repente quieres hacer entonces la actividad de cortar el llano como te lo propusiste, no lo vas a lograr hacer. Al final, delegue la tarea o pásala más que nada al proceso de la otra persona. ¿Te va a costar cuánto? De repente 15 balboas limpiar un patio chiquito o arreglar algo. O sea, eso te va a ayudar, ¿me entiendes?, a mantenerte en una salud mental más eficiente. Claro, y ahora que hablamos de burnout y cómo salir más o menos de ese estado de estrés agudo, ¿qué podemos hacer para no caer en ese estado? ¿Qué hábitos regulares podemos implementar? No para salir, sino para evitar entrar, para tener una vida sostenible sin caer en esos episodios que nos pueden hasta incapacitar. Incapacitar, claro. Lo más importante, empezar leyendo sobre la temática. Algo que yo siempre digo y siempre trato de explicar a las personas, es que siempre se lea sobre la temática, aunque sea un poquito, para saber más o menos la información. ¿De qué trata la información? La información es el poder de esta era. La información está en todas partes, es gratuita, no tienes que pagar tampoco ni un solo libro. Tú empiezas buscando y viendo qué significa cada cosa. Ves sintomatología, ves si vas en el recuadre ese. De ahí buscas entonces las pequeñas soluciones que dan. De ahí entonces pasas a la recomendación de los hábitos más comunes, es tener un sueño correcto, que creo que tú vas a hablar ahora sobre el tema del sueño. Un sueño correcto, importante, descansar, importante dormir. Eso mucha gente hoy en día no lo hace. Estamos pendientes mucho del teléfono. Terriblemente el teléfono. Eso es un hábito bastante negativo para muchas personas, de estar pendiente del teléfono 24/7, porque estamos condicionándonos a ese estrés constantemente, o a ese uso del aparato, el famoso tecnoestrés, que es un estrés ahora que se está estudiando mucho, y sospechamos mucho de los teléfonos inteligentes, estamos sospechando mucho del smartphone. Más que nada, utilizar las técnicas de relajación, siempre el ejercicio de lado, siempre una buena alimentación, porque tú no creas, la nutrición, la alimentación es algo súper importante. Y bueno, mantener una rutina de delegación de las tareas, o sea,
buscar la decodificación de los objetivos. O sea, vuelvo y lo repito, esas son las herramientas más sencillas como para poder, o hábitos más sencillos como para poder ir practicando como a salir de ese círculo del burnout. O evitar entrar. O evitar entrar. Más Sí, que bueno, nada. ahora que mencionaste lo del sueño, rapidito sería como, ¿qué es un sueño adecuado? Mínimo, en adultos, 6 horas. Eso es el mínimo. El mínimo. Estamos que rayando en el fracaso 6 horas. Óptimo sería 8 hasta 9 horas si eres una persona que tiene actividad física regular. Y otro asunto con el sueño es que no se limita a la cantidad de horas, sino que también es importante en qué momento tú duermes. Claro. Se ha comprobado que personas con turnos nocturnos o rotativos tienen envejecimiento prematuro y son propensos a enfermedades más temprano que personas que duermen en las horas que son. Mucho del call center y los camioneros. Ese es mucho hay ciertos call centers que te ponen a trabajar de las 12 de mediodía, he visto, y los camioneros que tienen que llevar mercancía a las 12 de la madrugada porque o sea, es la hora que no hay más tranque. O sea, imagínense el sueño de esa gente cómo debe estar. Y por algo los turnos nocturnos pagan más, ¿no? Pero el precio que tú vas a pagar biológicamente es más grave. Es más grave que lo que tú vas a cobrar extra. Así que si pueden dormir de día o pueden cambiar un trabajo que les conserve la salud, es altamente recomendable. Y también con el sueño está el tema de otras sustancias que la gente utiliza para caer dormido, como el alcohol, que en realidad lo que hace es que te seda, pero tu sueño no es profundo. También están las bebidas energéticas que dormimos 5 horas y el día siguiente queremos rendir como si hubiéramos descansado. Así que estamos en un ciclo de dependencia de sustancias y de fármacos para compensar lo que deberíamos estar haciendo en estado natural, que es dormir las 7 hasta 9 horas. Muy peligroso. Mira que acá te tocó un tema muy interesante, eso de la bebida energética, eso es garrafal. Las bebidas energéticas están empezando a ser estudiadas por los psicólogos adiccionistas, porque las bebidas energéticas ya tienen como un propósito muy parecido al reforzamiento de la adicción, a lo que pasa más o menos en la adicción. La persona busca constantemente el rendimiento físico, mental, psicológico y todo a través de esas bebidas. Esas bebidas al máximo siempre. Al máximo siempre. Esas bebidas a la larga van causando el malestar más grave, que es el malestar con el azúcar, que es el tema de la diabetes. De repente tú hablarás un poquito más adelante sobre lo que es la diabetes, porque esas bebidas están cargadas de muchas cosas. Taurina, que para muchas personas son alérgicas a eso. Lo que tiene que ver con los altos niveles de azúcar, más de 24 cucharadas. Ginseng. ¿Qué otra sustancia se ha encontrado en la bebida energética? La cafeína, que es una de las principales. Entonces, ese constante consumo de cafeína y ese constante consumo, o sea, apelotonado o cóctel de tantas sustancias, eso hasta afecta la química del cerebro y también genera altos niveles o altos picos de estrés, que es lo que la gente no comprende, de que se puede regular a través de un sueño correcto de 7 horas, como dices tú, óptimo, un sueño óptimo, sin necesidad de estar utilizando tanto eso. Claro, y obviamente tenemos problemas para caer dormidos en la hora, que es por lo que mencionaste del teléfono, por el estrés continuo, tenemos el cortisol elevado constantemente y nos cuesta mucho dormir las horas que son. Exactamente. Y no tanto eso, ahora el tema del alcohol, que ese tema es uno de los más, de los que más tiene mito, porque el alcohol, la persona supuestamente toma alcohol, y tú lo sabes, supuestamente para poder dormir bien, y en verdad tú no duermes cuando tú tomas alcohol. Cuando tú tomas alcohol, ¿qué es lo que pasa? Es interesante porque tú te acuestas con la sustancia, te tomaste, digamos, media caja de cerveza, por decir un ejemplo. Media caja es bastante. Y media caja es bastante, porque estamos hablando de una cantidad de mililitros en la sangre de alcohol bastante alta. Mucho más si es Balboa Rojo. Te acuestas y el cuerpo, o sea, tú sientes que tú dormiste, pero adivina, el cuerpo nunca descansó. El cuerpo está intentando botar ese alcohol de alguna u otra forma o liberarse de ese alcohol a través del hígado y a través de los otros organismos que tenemos, para poder entonces mantenerse en la limpieza. ¿Qué pasa? El que está despierto es el cerebro. El cerebro está despierto. Por eso que cuando tú te levantas y es la misteriosa resaca o el engomado, como le dicen, la misteriosa resaca aparece porque realmente la mente nunca durmió, la mente nunca descansó, tu cerebro nunca descansó. Y eso es peligrosísimo, porque eso, hacerlo a la bajada, entonces, como dijiste antes, hay procesos de envejecimiento más rápido. Ves que esas personas van quedando de repente con la cara más como con falta de vitamina y apachurre, de repente los ves que tienen un mal aliento, de repente tú los ves que van desarrollando barriga, o sea, la obesidad, la barriga se le va poniendo más grande, caída del cabello prematuro, entre muchas otras cosas que son peligrosas con respecto al consumo de alcohol masivo para supuestamente poder dormir. Y eso realmente tú no duermes. O sea, eso es un mito total. Tú no duermes cuando tú tienes mucho alcohol en la sangre. Bueno, definitivamente el tema es súper extenso, pero queremos aterrizar dejando ya
recapitulando los puntos de manera de conclusión, para que las personas puedan aplicar ya cosas concretas en su vida diaria y puedan de repente mejorar su estado de salud, prevenir estrés agudo o incluso caer en burnout. Así que, ¿qué nos podrías decir como recomendación final de todo lo que hemos hablado? Miren, más que nada, respeten su sueño. Su sueño es, del dormir es súper importante. Eso es algo que nos va a ayudar siempre. Mantengan el ejercicio físico, súper importante mantener el ejercicio físico. Más que nada, mantengan el control, la regulación de sus emociones. En la caja de comentarios va a estar el libro de Wendy Dryden, muy recomendado. Es un libro sencillo de acceder. Más que nada, él ayuda mucho en las técnicas de ese tipo de emociones cuando uno las tiene, cómo uno las puede controlar. Específico, va al grano, no se complica con tantos tecnicismos, y siento que es un libro adecuado para muchas personas que están empezando en el proceso o lo están sufriendo. Deleguen las tareas, más que nada deleguen las tareas, tengan esa comunicación constante con la persona en el proceso. Si ustedes tienen de repente algo que les pasó, traten de conversarlo con las personas, reúnanse con amigos para esos procesos, se toman un poco de agua, toman algo, o sea, hacen algún asado, de repente, no sé, salí bastante a lo que es el parque, y a ver una película. Más que nada la caminata, vayan a los parques a caminar, hagan la caminata, porque no necesariamente es como decimos, pues, ejercicio de alta intensidad para poder controlar el estrés, sino más que nada estar un poco separado de lo que es la pantalla, el trabajo constante, todo lo que tiene que ver con el celular, el uso excesivo de comida chatarra, azúcar, bebidas energéticas y alcohol. Si podemos entonces tratar de dominar eso, más que nada controlar esa ingesta de esas cosas y esos malos hábitos, creo que entonces sí llegaríamos entonces a un proceso más que nada de control y equilibrio. No se va a ir del todo porque somos seres sociales, somos sujetos sociales, somos personas que conversamos, que más que nada tenemos nuestras amistades y todo lo demás. No hay que quitarlo del todo, pero sí controlarlo, más que nada llegar al proceso de controlarlo, de equilibrarlo, dejando de consumir esa bebida energética. Sobre todo, bebida energética. Esa bebida energética, sí, de una vez cortándola. Bueno, gracias por tu tiempo el día de hoy. Ha sido mucha información y esperamos que haya sido útil y que puedan poner en práctica algunos consejos. Todo lo que mencionamos estará en las notas del show o del programa para que puedan acceder a la información más adelante. Así que este ha sido Aníbal y Fisher, psicólogo. Placer. Gracias por la atención y hasta luego. Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, THE Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.